Mi idea es tratar de mostrarles algunas cuestiones, en principio, asumidas en la historia de la Antigua, a pesar de ser incorrectas. En otros casos, invitarles a que aprendan a mirar la ciudad que ustedes conocen perfectamente con unos ojos más intensos y quizás de esta manera poder sacarle más provecho. Quiero comenzar, dado que estamos hablando de la antigua Guatemala, por un concepto que todos ustedes conocen y que todos ustedes manejan, que es presentar la ciudad de la Antigua como una ciudad colonial. No solo la ciudad de la Antigua, sino la arquitectura, la escultura, el urbanismo y otras muchas manifestaciones culturales de lo que aconteció en esta ciudad desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX como colonial. Y lo voy a hacer una breve reflexión sobre el concepto de colonial, haciendo algo que jamás hay que hacer en un PowerPoint, que es poner un montón de palabras en la pantalla. Entonces, eso que todo el mundo hace es lo que no hay que hacer, pero en esta ocasión les pido perdón porque quería traerles la definición de colonia, referida a colonia administrativa, no la que se echa uno en el cuerpo para oler bien, que tenemos en Wikipedia. Entonces, colonia, un territorio sujeto a la administración y gobierno de un país remoto. Ustedes dirán, bien, ese es el caso de Guatemala de los siglos XVI al XVIII, porque hay un territorio, Guatemala, que está sujeto a la administración y gobierno de otro país que se llama España. Entonces, hasta aquí vamos cumpliendo la primera parte de la definición. En una situación colonial, los nativos del territorio colonizado carecen de autonomía y están sujetos a la soberanía del gobierno metropolitano. Es decir, en el territorio, en este caso Guatemala, tienen que seguir todas las órdenes que vienen del territorio metropolitano, en este caso España. Y hasta aquí estamos todos de acuerdo. Bien, bueno, solo que es mentira. Entonces, comencemos por un país remoto. ¿Cuál es el país que conquista Guatemala a comienzos del siglo XVI? Y ustedes dirán, España. Sí, pero España no existía. Existe una serie de reinos en la península ibérica, todos bajo el gobierno del mismo monarca. En principio, los reinos de Castilla, de Aragón y de Navarra bajo el gobierno de Carlos V, que es quien manda en esos territorios cuando Alvarado llega a Guatemala, y más tarde el propio reino de Portugal, porque Felipe II también fue rey de Portugal. ¿De cuál de esos reinos dependen? Del de Castilla. Ya no sería España, con lo cual ya empezamos mal, porque ustedes siempre dirán, los españoles vinieron y resulta que el gobierno que vino fueron castellanos, que España como país no va a aparecer. El primer rey de España que se titula rey de España es Carlos III, el de la plazuela de España que tenemos en la capital. Bien, pues el rey en los tiempos en los cuales se trasladó la capital de la capitanía de la antigua a la nueva Guatemala es el primer rey que se tituló a sí mismo rey de España. Todos los anteriores, ninguno, a sí mismo, en su tarjeta de visita, cuando se presentaban se llamaban reyes de España. Ustedes me dirán, pues a mí no me contaron eso, pues yo qué culpa tengo que no se lo contaran bien. Vayan ustedes a buscar cómo se llamaban a sí mismos los reyes de Castilla y Aragón de los siglos XVI, XVII y la primera mitad del XVIII, porque ninguno de ellos oficialmente, cuando firmaron un documento, se llamaban reyes de España. Pueden consultar, si quieren, el segundo libro de Cabildo que acaba de publicar Firma. Estamos preparando ya el tercer libro de Cabildo, aparecen documentos reales donde se presentan los reyes. Y entonces se presenta siempre el rey titular de Castilla, de los tiempos de la conquista, que como ustedes recordarán, era Juana. Entonces la famosa Juana la Loca era la reina auténtica, el hijo es el hijo de la reina, entonces siempre firma primero Juana. Entonces Juana, reina de Castilla, y su hijo Carlos, también rey de Castilla, y de León, y de Aragón, y de Navarra, y de Granada, y da toda la lista de títulos. Y nunca, 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 nunca aparece la palabra España. Jamás los reyes eran reyes de España hasta Carlos III. Interesante, ¿a que sí? No lo digo yo, lo dijeron ellos. Bien, entonces, ¿un país remoto? No, porque eran reyes de Castilla, León, Aragón, Navarra, los Sobrares, hacen toda la lista, y de las Indias. Soy rey por igual en Castilla, que en Nueva España, que en el Perú, que en Guatemala, que en Aragón, y todos son mis súbditos, y para mí todos mis súbditos son iguales. Ahora, cada uno de mis reinos se gobierna de una forma diferente, y cada uno de mis reinos es autónomo. Entonces, en cada reino tengo un gobernante que en mi nombre hace algunas cosas, no en el nombre de un país remoto llamado España, sino en nombre del rey. Por eso, cada vez que en Antigua Guatemala, Santiago de Guatemala, querían hacer una petición, pues enviaban procuradores hasta Europa que se presentaban frente al rey y el rey autorizaba. Os permito que tengáis más regidores,
os permito que cambiéis la medida de los solares, os permito que tengáis más mercados, os eximo de pagar tal impuesto. Yo, el rey, no el gobierno de una España que no existía. Claro, eso era exactamente lo mismo que tenían que hacer los habitantes de Segovia, los habitantes de Zaragoza, en la española, no la de aquí, la de Comalapa. Bien, tenían que mandar sus procuradores frente al rey y le pedían exenciones, derechos, privilegios, y el rey entregaba exenciones, derechos y privilegios en el mismo nivel. Le daba igual que su súbdito fuera un señor que nació en Santiago de Guatemala, que su súbdito fuera un señor nacido en Barcelona, que su súbdito hubiera nacido en Bruselas o hubiera nacido en Nápoles. Tú vienes, me pides tu privilegio y ya veré si te lo doy o no te lo doy. Entonces, ¿daba más privilegios la reina Juana, el rey Carlos o Felipe II a un señor nacido en Salamanca que a un señor nacido en Bogotá? No, dependía de lo que le pidieran, cómo estuviera ese día, simpático, antipático, cuántos regalos le llevaban, y de ahí decidía si le daba o no le daba el privilegio. No hay una diferencia administrativa entre los súbditos de los reyes en Europa y los súbditos de los reyes en América. Esto no era una colonia. Pero vamos a ir más lejos. En un momento dado, el rey está prisionero. Es Fernando VII y Napoleón lo ha atrapado y se lo ha llevado fuera de la península ibérica. Entonces, los súbditos del rey se reúnen, deciden convocar unas cortes, se sientan todos juntos y dicen, mucha, ¿qué hacemos? Nos hemos quedado sin rey. O sea, llevábamos 3 siglos teniendo una cabeza coronada y ahora se la ha llevado el francés. Convocan cortes, se reúnen todos los representantes de sus súbditos. ¿Y quién se sienta en las cortes? Se sientan diputados de sus súbditos europeos y diputados de sus súbditos americanos, porque todos son súbditos de la misma categoría. Entonces, en las Cortes de Cádiz, ¿solo había castellanos y aragoneses? No, y colombianos y argentinos, peruanos y mexicanos, y había guatemaltecos. Es más, hasta el diputado guatemalteco, Larrazábal, llegó a ser el presidente de las Cortes. Entonces, ¿es un país sometido a un país remoto? Pues para estar sometido, que el presidente del Parlamento venga del país sometido, no es un extraño. ¿Nunca les chocó a ninguno de ustedes que les contaran que Larrazábal fue presidente de las Cortes en Cádiz? Hagan un ejercicio mayor. ¿Se imaginan ustedes a un indio de la India, a un negro de Sudáfrica, sentado en el Parlamento de Londres? ¿Se imaginan ustedes a George Washington o a Benjamin Franklin sentados como presidente del Parlamento de Londres? Piénsenlo. Ahora que está de moda ver el Parlamento de Londres con Boris Johnson dando gritos, ¿se imaginan en lugar de este hombre de voz grave que preside el Parlamento de Londres a Benjamin Franklin? Nunca estuvo allí, no podía sentarse, era un colono de una colonia. En Cádiz, el presidente era guatemalteco. No se lo cuento yo, solo tienen que ir a buscar la vida de Larrazábal y descubrirán que en efecto era el presidente de las Cortes en Cádiz. No era una colonia. Ustedes no fueron una colonia de España, ustedes fueron uno de los muchos reinos que estuvieron bajo el dominio primero de los monarcas Habsburgo y luego de los monarcas Borbones. Esto no era una colonia. Así que agarren el término colonial, extírpenlo de su cabeza, de sus corazones, y a partir de ahora pues pueden decir hispano-guatemalteco, porque es en los tiempos en los que la región de Guatemala estuvo bajo el dominio de monarcas hispanos, o incluso hispanoamericanos si quieren hacerlo genérico al resto del continente. Sé que es más largo, que colonial es más breve y es más fácil de contar, pero empiecen a modificar en su cabeza esa idea. Porque además, cuando ustedes hablan de la Guatemala colonial, cuando ustedes imaginan un país, Guatemala, supeditado a otro país, España, tenemos un problema. Y es que ustedes piensan que España es la rica, Guatemala es la pobre, España es la pilas, Guatemala es la bruta, España es la eficaz, Guatemala es la ineficaz, y de nuevo se vuelven a equivocar. Porque como son reinos que están todos al mismo nivel, es posible que incluso los que estuvieran en este lado del Atlántico estuvieran mejor que los del otro lado del Atlántico. Y de nuevo, no se lo cuento yo. Y en este caso, algunos de los presentes me han oído decirlo antes, ustedes viven en el ejemplo fundamental, clave, de que el mundo hispanoamericano estaba a un nivel de desarrollo más elevado que el mundo hispano en Europa, porque ustedes viven en la antigua. Señores, viven en una ciudad
con una traza del siglo XVI, con un ancho de calles, que lo veremos a continuación, que no había en ninguna ciudad europea del siglo XVI, que no había en ninguna ciudad de Estados Unidos porque no existían, que cuando se crea el antiguo Guatemala todavía no ha llegado John Smith a las costas de Estados Unidos. Porque ustedes, si salen por la Quinta Calle y van caminando hasta el parque, se van a encontrar con el Museo de Arte Colonial, antigua Universidad de San Carlos, y a la par el Seminario Tridentino. Detrás, el Colegio de Indios, es decir, la Universidad para los Indígenas. Ustedes tienen 3 universidades, 3, a una cuadra de la plaza central de la ciudad a mediados del siglo XVIII. ¿Cuántas universidades había en Boston, en Nueva York o en Madrid en 1750? No había ninguna, no había ninguna universidad, y ustedes tenían 3. ¿Eso es una ciudad colonial? ¿Eso es una ciudad supeditada a la metrópoli? ¿Eso significa que ustedes son unos subdesarrollados y afortunadamente vinieron los españoles que eran los desarrollados a enseñarles? No, eso significa que ustedes lograron un grado de desarrollo en el siglo XVIII muy superior al de la supuesta metrópoli y muy superior al de los futuros Estados Unidos. Entonces, piensen en esto. No se lo cuento yo, se lo cuenta la antigua Guatemala, porque de nuevo van caminando 3 cuadras hasta el parque y se encuentran 3 universidades del siglo XVIII. En Madrid no había ninguna, y en ese momento era la capital de todos los reinos, y no había universidad. Bien, entonces, vamos a utilizar esos términos. Les hablaba de la traza de la ciudad, esa traza espectacular. Saben que en principio la ciudad comienza a establecerse ya en 1541, aunque la declaración oficial de ese establecimiento definitivo es en 1543. Sabemos, por tanto, que desde 1541, desde prácticamente el día siguiente en el que la torrentada que baja por el volcán de Aguas se lleva a la ciudad, ya hay gente que se traslada al Valle de Panchoy. No hay que esperar a 1543, no se quedaron allí diciendo, ¿qué hacemos, muchachos? Vamos, nos quedamos, que parece que sigue cayendo agua. No, no, ya se vinieron, y ya digo, el acto definitivo de establecimiento es en 1543, pero había mucha gente. ¿Quién hace la traza de la ciudad? Pues todos ustedes habrán escuchado alguna vez que fue Gian Battista Antonelli. Aparece Gian Battista Antonelli en el 3er libro de Cabildo. En algún sitio dice, pasaba por aquí Antonelli en su caballo, nos vio y dijo, os voy a echar una mano que soy italiano y sé más que vosotros. No, en el 3er libro de Cabildo, en ningún lugar aparece Antonelli. En ningún lugar. Ya está. Cuando lo vean ustedes publicado verán que en efecto Antonelli nunca estuvo aquí, Gian Battista Antonelli, pero es que además en 1543 Antonelli tenía 16 años. O era un muchacho precoz o la cosa estaba difícil. Pero para más Inri Antonelli, Gian Battista Antonelli, jamás vino a América. O sea, no es que, hombre, estuvo en Cuba y desde Cuba allí, no, es que jamás vino a América. Entonces, para 1543 correteaba cual mozalbete por las marcas umbras allí en Italia. Años después entró a trabajar en la corte de Felipe II, nunca vino a América. Sí vino un hermano suyo, pequeño, Battista Antonelli, que tiene el mismo nombre, en 1580, o sea, ya llevaban casi 40 años de existencia la ciudad de Santiago en este valle. Pero Gian Battista Antonelli no vino nunca a América, tenía 16 años y en los documentos no aparece. Y ustedes me dirán, pero a mí todo el mundo me ha dicho que no fuera Antonelli. Les mintieron. Fuentes y Guzmán mintió como un bellaco, se lo inventó. Fuentes y Guzmán quería que su ciudad fuera la ciudad más chula del mundo. Y dijo, a ver, aquí vamos a empezar a poner todo lo que haga falta. Bien, y si hace falta inventarse un ingeniero militar que ande dando vueltas por aquí, porque claro, cuando se traslada la ciudad a este valle, ya se han creado en América como 40 o 50 ciudades. Entonces, claro, todos tenemos una ciudad en América. Pero Fuentes y Guzmán dice, sí, pero la mía es mejor que las demás, porque las demás las hicieron allí estos tipos que venían de Castilla, pero aquí vino todo un ingeniero militar italiano y se echó la ciudad. Y se quedó tan a gusto, con toda la paja más grande del mundo, y ahí la dejó. Pues es mentira. No vino Antonelli. Tenía 16 años, una vez más, y jamás vino a América. Así que, de nuevo, lo siento, saquen de su corazón al pobre Antonelli. No tenemos por qué destruir ese condominio Antonelli que tenemos ahí por San Bartolo, lo dejaremos vivir, pero Antonelli nunca estuvo en América, no trazó la ciudad. Bien, es una traza organizada por los ciudadanos de Santiago de Guatemala. Ellos se ponen de acuerdo, establecen a partir de dónde vamos a poner la plaza y a partir de ahí extendemos el resto de la ciudad. Es lo mismo que había ocurrido ya en la ciudad cuando estaba entre Ciudad Vieja y San Miguel Escobar. Y es lo mismo que había ocurrido en las otras 25 o 30 ciudades que se habían ya establecido entre México y Centroamérica para esas fechas. Entonces, no hay ninguna novedad, que no haya ningún ingeniero italiano es normal, es lo que ocurrió
en absolutamente todas las ciudades hispanoamericanas. No hay ninguna ciudad hispanoamericana que tenga un ingeniero italiano haciendo la traza, no hacía falta. Los tipos que estaban aquí eran suficientemente pilas para ponerse de acuerdo. Entonces, olvidaos de Antonelli. Así que a partir de ahora, cuando expliquéis, podéis decir, se trasladó entre 1541 y 43, y los habitantes que estaban allí, que sobrevivieron en la luz, fueron entre ellos organizándose para lanzar las nuevas calles y avenidas. Así que Antonelli se queda fuera. En principio, yo pensé, a lo mejor Marroquín tenía que estar arbitrando para que la gente no se le fuera la mano. Por lo que dice el tercer libro de Cabildo, no. Sencillamente los del Cabildo se pusieron de acuerdo. Sí que había un problema, y es que la cuerda que tenía Jorge Alvarado, que era una cuerda con la que hacemos para atar los bultos, se les había roto. Claro, ellos tenían que medir cuerdas. Dijeron, oye, muchacha, que la cuerda se ha roto, que cómo hacemos para medir una nueva ciudad si la cuerda se ha roto. Entonces hay un debate muy interesante ya en el segundo libro de Cabildo diciendo, bueno, hacemos una cuerda nueva un poquito más grande. ¿De acuerdo? En peor de los casos, sí que hace la nueva que sea más grande. Le metemos ahí 2 o 3 pulgadas más y asunto resuelto. Y así seguro que nadie se va a enfadar porque la cuerda salga más grande que la anterior. Pero no, ellos se fueron organizando en ese reparto. Y sí es muy curioso lo de los pasos, porque debían tener un pie más o menos como el mío, porque cuando he ido contando los pasos del tercer libro de Cabildo, que hay varias veces que los cuentan, más o menos caen bien esos pasos. Por tanto, nos olvidamos de Antonelli, esta ciudad fue trazada por los habitantes de ese momento. ¿Y cómo fue trazada? Pues fue trazada por unas calles que todavía conservamos hoy, porque el ancho de las calles que hoy encontramos en la antigua, en esas cuadras que he señalado en el mapa previamente, es el ancho original de 1543. Entonces, de fachada a fachada, las calles siguen teniendo el mismo ancho. No ha variado en las cuadras centrales, ¿de acuerdo? En esas 12, 14 cuadras que marqué anteriormente. Ese es el ancho original de las calles de 1543. No hay ninguna ciudad europea que tenga ese ancho de calles en 1543. Aquí hicieron un ancho de calle muy amable, permitía bien iluminar las calles, permite bien ventilarlas, permite la circulación. No sabían que se iban a inventar un día los motores de explosión y sin embargo las calles permiten que pase un carro y todavía podemos parquear carros a cada lado. Tuvieron un concepto de confort en 1543 en la antigua que no existía en Europa. Entonces, si ustedes van a buscar un tratado del Renacimiento donde les dibujen una ciudad y ustedes digan, estamos copiando, no tenemos un ingeniero militar italiano, pero estamos copiando al menos un tratado de un arquitecto italiano, nos han traído el dibujito, lo hemos copiado y asunto resuelto. Hay un par de problemas. El primero es que todas las ciudades que los tratadistas italianos dibujaron tenían muralla, y la antigua no tiene muralla, ¿cierto? Ni San Cristóbal de las Casas, ni San Salvador, ni Granada, ni León, ni Cartago en Costa Rica, ninguna tiene muralla. En realidad las únicas murallas que hay en América es en los puertos del Caribe contra los malvados piratas. Entonces sí hay murallas en Cartagena, o sí habrá murallas en Veracruz, pero por otra cuestión, no porque se hagan murallas. Y la segunda es que los anchos de calle que estaban previstos en esos tratados son mucho más estrechas que las que están en América. Entonces, el ancho de calle no es exclusivo de la antigua. En la mayor parte de las ciudades hispanoamericanas son muy anchas las calles de los centros históricos, pero están indicando un nivel de confort espectacular. Pues eso es algo que ustedes como guías, cuando tengan a sus visitantes, tienen que hacerle notar. Porque sus visitantes ven las calles muy anchas y las pueden comparar con las calles anchas del siglo XX. Las pueden comparar con las calles anchas del siglo XXI. Pero entonces inviten a sus visitantes, a los gringos por descontado, porque en el siglo XVI no hay ninguna ciudad de las 13 colonias, no existe, todavía no han llegado. Pero a los europeos, cuando tengan ustedes por aquí sueltos franceses, belgas, italianos, ingleses, enséñenselas. Ellos no tienen ese ancho de calle en sus ciudades del siglo XVI. Son ciudades muy lindas, pero no los tienen. Entonces, muéstrenselo. Todavía no hemos llegado a ninguna ruina, no hemos entrado a ninguna iglesia, no hemos visto ningún palacio, solo estamos paseando con nuestro turista por la ciudad y le dicen, vean el ancho de calle. Es de 1543, es de un nivel de confort que en Europa no existía. Bien, ¿qué más tenemos en esta imagen? Los empedrados. Bien, la ventaja de los empedrados es que, más allá de que nos hacen tropezar, para evacuar el agua es muy interesante, para evitar el lodazal es muy interesante, pero el 99% de los empedrados que ustedes tienen en la antigua son contemporáneos, no son del mundo hispano-guatemalteco. Hay varias razones por las que sabemos que son contemporáneos. La primera es que si ustedes ven fotografías, y ahí pueden acudir a la página de Facebook de fotografías antiguas de la antigua Guatemala, cada vez que aparecen fotografías del siglo XIX, en el 99% no hay empedrados. Los empedrados llegaron después, ¿vale? La segunda razón es que de partida no se les ocurrió poner empedrado, ni en América ni en Europa. Esto de poner empedrado sí que los romanos, que eran unos tíos muy pilas, lo hacían, después se les olvidó durante siglos, y es en el siglo XVIII, y ahí sí que hay unas ordenanzas de Carlos III,
donde ya exige que se pongan empedrados en sus ciudades, en América y en Europa. Pero es hasta Carlos III cuando empieza a haber ordenanzas urbanas para poner los empedrados. Pero es que además, cuando consultamos la documentación de los siglos XVII y XVIII referida a la antigua, solo hay empedrados en torno a las fuentes. Entonces pensemos en la famosa fuente del conde de La Gomera que estaba en el Parque Central. Construyeron un pequeño círculo de piedras alrededor. Pues claro, aquello era un lodazal infame. Imagínense cuando va uno con su ánfora y saca el agua, se encharca, pues a media mañana ya no se puede entrar. Entonces ahí sí tenemos empedrados. Pero además muy bien limitados, te dicen tantas piedras, cuesta tanto, lo pone fulano de tal, tarda tanto tiempo. Y es un circulito de 1 metro, no es todo el Parque Central empedrado. Entonces, son los únicos que tenemos. La Alameda de Santa Rosa fue de las últimas calles que se van a construir en la antigua y tiene sentido que, siendo de las últimas, dentro del espíritu de Carlos III de empedrar las calles, empezaran por la última que se construye. Recordemos, voy a echarme para atrás, entonces aquí teníamos la Alameda de Santa Rosa, la ciudad llegaba hasta el límite sur de la Alameda de Santa Rosa, todos ustedes saben perfectamente que la actual Alameda de Santa Rosa hasta la Santa Lucía es la gran escorrentía que viene del cerro, entonces todos saben que el agua baja salvajemente aquí por el barrio de la Candelaria, llega hasta Santa Rosa, ya no sigue hasta Santo Domingo, sino que gira. Santo Domingo está en un montículo natural muy interesante, los dominicos no eligieron mal, se pusieron en un sitio seco y que los demás se mojen, ¿de acuerdo? Entonces, el agua inevitablemente por un curso natural se mete por la Santa Rosa hasta que llega a Santa Lucía y ya desagua fuera de la ciudad. Desde el siglo XVI ellos sabían que la escorrentía del cerro bajaba por la Santa Rosa, por eso la ciudad se terminó aquí y no pasó. Cuando la ciudad crece tanto que ya no hay sitio para construir dentro de la ciudad, entonces saltaron la escorrentía y se fueron al otro lado. Y por eso es tan ancha la Alameda de Santa Rosa, porque cuando lo hicieron sabían perfectamente que era el río, que cuando llueve pasa el agua. Ya digo, los que hemos vivido en la Candelaria, los que siguen viviendo en la Candelaria, que veo aquí a Mari, ellos saben que eso es un río. Ahí ya no saca uno el carro, saca la barca y se deja llevar y llega al mercado sin ningún problema. Entonces, la calle es tan ancha porque había que dejar pasar el río. Pero además la empedraron, y son los empedrados que encontraron Juan Pablo y Andrea, los empedrados más antiguos que tenemos en la antigua. Como la ciudad se trasladó, ahí se paró el proceso. Ya no hubo más empedrados y hubo que esperar a finales del 19 para poner el resto de empedrados. ¿De acuerdo? Saben que al otro lado de la Santa Rosa hay una serie de casas muy interesantes, pero todas estas casas que puedan ver al otro lado ya son todas de la segunda mitad del siglo XVIII. Ahí al otro lado de la Alameda ya no hay más casas anteriores a eso. Entonces teníamos el ancho de la calle, teníamos los empedrados. Ustedes dirán, y si los empedrados son de finales del 19, ¿por qué la ley de protección decidió que no había que tocarlos? Pues porque Luis Luján, el historiador que es el responsable de la ley 6069, el redactor, Luis Luján sí que sabía que había empedrados del 18, los de las fuentes, quizás de la Alameda de Santa Rosa. Entonces, muy práctico, Luis Luján iba a decir, mira, de aquí a aquí sí, de aquí a aquí no. Dijo, mira, mejor protegemos todos los empedrados y ya está. Así nos quitamos problemas. Pero los empedrados no son del siglo XVIII ni del XVII, salvo los que están subterráneos en la Alameda de Santa Rosa. ¿Podríamos, por tanto, cambiar los empedrados? Sí, lo hacemos permanentemente. Ustedes saben que la MUNI está todo el día sacando a sus obreros a reponer los empedrados. ¿Por qué el Consejo se aferra a conservar los empedrados y no podemos hacer ningún cambio? Que, ojo, es la mejor solución, ¿eh? O sea, no me asfalten las calles, porque entonces, si ya la antigua es húmeda, con las calles asfaltadas sería imposible. O sea, toda la lluvia entraría en las casas sin ningún problema. Dejen los empedrados. O sea, los empedrados están bien. No porque sean del siglo XVIII, sino porque es la mejor forma de evitar que el agua se meta en las casas. Aparte de los empedrados, conocen perfectamente los guardacantones, estas piezas de piedra que hay en muchas esquinas de la ciudad, piezas de piedra que en muchos casos nos están indicando algo muy interesante. Se colocan, en algunos casos son monumentales. Piensen en la esquina de la catedral de la Tercera Avenida con la Quinta Calle, eso es toda la esquina, hasta la parte superior es un gigantesco contrafuerte de piedra. Igual, en el lado opuesto, donde está el Museo de Arte Colonial, la antigua universidad, ahí también tenemos todo un pilar de piedra hasta la coronación de los muros. Eso es decir, soy el mejor del mundo mundial y me hago entero un contrafuerte, no hacía falta, es un guardacantón hecho a lo bestia. Entonces, los guardacantones, el objetivo que tienen es que los carruajes, cuando giraban las esquinas, no rompieran la esquina. Entonces, al ser de piedra, se evita que se pueda romper la esquina. Si hay guardacantones, es porque no había banquetas. Porque si hubiera habido banquetas no hace falta poner guardacantón. Ya al subirte a la banqueta se te va a ir el carruaje y se puede bajar. Por tanto, cuando alguien les diga que las banquetas son del siglo XVIII o anteriores, que las banquetas son hispano-guatemaltecas, pregúnteles por qué hay guardacantones.
solo por una lógica. O sea, ¿para qué demonios pongo a Gardacantón si ya está la banqueta? Entonces, las banquetas que tenemos hoy en la Antigua, las primeras son de finales del 19 y luego hay una gran cantidad de banquetas hechas a partir de los años 50. Como digo, las primeras banquetas de finales del 19 eran las baldosas de cemento líquido. Estas baldosas que todavía pueden ver en casas en la Antigua y muchas en la zona 1 de la capital, que incluso pueden tener colores, se hacen unas alfombras decorativas muy bonitas. Esas son las primeras banquetas que se hicieron en la Antigua. Todavía se conservan algunas, y seguro cuando ustedes las pisan les da igual porque dirán, eso es de ayer. Esto es una baldosa de cemento líquido. No, esas son las más antiguas que hay. Las primeras banquetas de piedra, con losas de piedra, las puso Pópeno en la casa Pópeno, en el otro lado, en la entrada de la primera avenida sur. Hasta que Pópeno no pone banquetas con losa de piedra, en la Antigua no había banquetas con losa de piedra. Las banquetas eran de cemento líquido. Entonces, de nuevo, les invito a que vayan a ver las fotografías históricas de la Antigua en Firma o en la página de Facebook, hagan un vistazo de todas las fotografías que tenemos antes de 1930, miren las banquetas y verán que son de baldosas, las baldosas de cemento, no son las de piedra. Las de piedra comienzan con Pópeno y a partir de ahí se extienden. En los años 50 hicieron esa cosa horripilante de poner pequeñas piedras encima de una capa de cemento. El cemento se ha desgastado, aparecen las piedras y la gente se emociona diciendo, esto debe ser colonial, porque es un montón de piedras. Entonces incluso hay gente que fabrica directamente la banqueta con piedras. Entonces, si ya las banquetas de las baldosas o las de cemento son un poco incómodas, las que aparece la piedra son terribles. Todo eso se tendría que modificar. No os pasaría nada por alterarlo, nada. Ahí no estamos preservando nada que la ley 6069 diga. Luis Luján, que era muy listo, nunca protegió las banquetas. El otro día el conservador decía que la ley las protege, miente como un bellaco. La ley no protege las banquetas. Se puede leer la ley 6069, yo ya lo hice, y no protege las banquetas, sí los empedrados. Así que, si sus turistas tienen problemas para caminar, es porque sus autoridades municipales y las de consejo no quieren arreglar las banquetas, nada más. Estaba diciendo que posiblemente es de los edificios más antiguos que se conservan en la ciudad. Recuerden que la misión del arco era permitir el cruce de las monjitas de Santa Catalina de un lado al otro de la calle. Esa es la forma que tiene el pasaje que hay al interior del arco, que todavía se puede acceder, aunque sea de propiedad privada. Esto significa que si arrancamos de este punto es porque había un segundo nivel en el convento de Santa Catalina. Inicialmente el convento se situaba a este lado de la calle, después adquirieron la mitad de la otra cuadra. Por eso llegaron a pedir permiso para cerrar la calle, porque aspiraban a comprarse las 2 cuadras, entonces decían, ¿para qué queremos una calle que cruce un convento? La cerramos y ya está. La MUNI de la época no les autorizó, construyeron el arco. Ya digo, el arco es transitable al interior, comunica de un lado al otro del convento. Hay que entender que el convento de Santa Catalina se parecía mucho al de también concepcionistas en Arequipa, en Perú. Era una pequeña ciudad. Cada monjita tenía su casita pequeña, de un nivel, de 2 niveles, incluso podía haber 2 monjitas, una en el nivel 1, otra en el nivel 2, pero es una pequeña ciudad. No es el modelo de Santa Clara o de Capuchinas, con un claustro y las celdas alrededor. Entonces, las concepcionistas en Santa Catalina y en la Concepción eran pequeñas ciudades. Entonces, no tienen que pensar en el modelo del convento tradicional. Es muy curioso porque cuando uno va al restaurante que está en la parte del arco, el del convento de Santa Catalina, han hecho un patio y en torno al patio están las crujías. Eso es una construcción ya del siglo XIX, no tiene nada que ver con el original. Entonces, en el futuro, esto es otro proyecto en el que ya estamos empezando a trabajar, hay una parte de la ruina de la Concepción. Entonces, si ustedes van por el callejón Concepción, saben que hay un callejón que está cerrado al fondo, es un fondo de saco, que hay unas casas privadas. Al fondo de ese callejón hay una parte de la ruina del convento que se ha conservado. Ahí no se va a construir casas, se va a poner en valor esa parte de la ruina, será no para mañana, esperen ustedes un par de años, y podrán ver cómo funcionaban ese tipo de conventos, porque en esa parte de la ruina se han encontrado lo que se espera de un convento concepcionista, que es una serie de callejones, de plazoletas, de casitas organizadas en torno a jardines muy bonitos, se va pegando otra casa, un poco las imágenes que estamos viendo aquí abajo, ¿ven? Aquí tenemos la calle, aquí tenemos una celda, la celda de la Par, aquí quizás una celda de una monja un poco más rica. Eso era como funcionaban las catalinas y las concepcionistas. Son un modelo de convento-ciudad, no es un modelo de convento en torno a un claustro. Bien, ténganlo en cuenta. A modo de curiosidad, el convento de la Concepción, que saben que empieza en esta pila donde quemamos el diablo y llegaba hasta Chipilapa, todo ese convento, sus ruinas se conservaron hasta hace relativamente poco, porque eso fue una finca durante el siglo XIX y buena parte de principios del XX. La parte que digo que vamos a poner en valor, ahí se ha conservado la ruina. El resto que no se ha conservado la ruina es porque se ha demolido. Y se ha demolido porque con consejo autorizado. O sea, yo en el proyecto de la Concepción lo conocí hace 6 años y conocí los solares al otro lado de la calle donde había restos de muros. Pero no quedaban restos de muro aquí,
quedaban restos de muro aquí, ya no están. El Consejo de Protección no sabemos cómo hizo, pero no los vio. Podemos imaginar cómo hizo para no verlos, pero esos ya se los volaron. Bien, entonces, este es el modelo de convento que daba comunicación entre los dos lados de la calle del Arco, y entonces, insisto, tienen que hacer ver a sus visitantes que el convento tenía 2 niveles, pero una suma de casitas, de pequeños apartamentos de cada una de las monjas, y sobre todo que el reloj es un añadido posterior. El que vemos hoy es la 4ª torre del reloj que se ha puesto sobre el arco. Ha habido 3 torres previas, una es de mediados del siglo XIX, otra de finales del siglo XIX, una tercera de los tiempos de Estrada Cabrera, y esta, que es de 1942, ya de Pérez de León, en tiempos de Ubico, el arquitecto que le hizo el arco de Correos al propio Ubico en la capital, tomando como modelo el arco de la Antigua. Entonces, la torre que ven es la 4ª torre que ha estado sobre el arco. En los tiempos hispano-guatemaltecos el arco nunca tuvo torre, ¿de acuerdo?, con su reloj. Lo que sí es lo mismo es el reloj es el mismo desde 1862 hasta hoy. Han ido sacando el reloj, construyen la torre otra vez, le ponen el reloj y van cambiando. El reloj sí que es original, las torres han ido cambiando con el paso del tiempo. Si ustedes le cortan la torre, le quitan el reloj y levantan un segundo piso a todas las casas en esa calle, verán que el arco encaja perfectamente. Queda muy bonito, no queda desproporcionado, ahora es una especie de chipuste que sale ahí extraño. Ya digo, si le ponen los segundos niveles y les quita la torre del reloj, el conjunto queda muy bonito. Otra cosa es que en la torre del reloj, vamos a quitar estas, verán que el soporte de este lado se pone sobre la banqueta, o si al revés, la banqueta rodea el soporte y uno va caminando por aquí y de nuevo es una molestia, hay que rodearlo. La iglesia tenía los contrafuertes a esta altura. Este era el último contrafuerte de la iglesia. Los contrafuertes fueron cortados hacia 1870 porque los caballeros chucos hacían pipí y entonces el alcalde de la época dijo, pues quitamos los contrafuertes y ya está, asunto resuelto. Por cierto, por eso pusimos en las banquetas de catedral las bombillitas que están en el suelo, no son para iluminar el edificio, es para que los caballeros no hagan pipí contra la pared de catedral. Y funciona muy bien. Por alguna razón los caballeros chucos piensan que se van a electrocutar si hacen pipí sobre la bombilla. Entonces, esa es la razón. Ya digo, si ustedes dicen pues que hay bombillas tan ridículas que no iluminan nada, no están para iluminar el edificio, están para evitar que la gente haga pipí. En México lo hacen mejor. En México ponen una Guadalupe y funciona maravilla, ahí nadie hace pipí. Entonces, los contrafuertes los eliminaron y este es el último contrafuerte que quedó porque formaba parte del arco. El arco no es exactamente semicircular, es un poquito menos del semicírculo y ya la estructura interna es totalmente rebajada. La estructura interna tiene esta forma, la que están viendo ahí. Esto nos lleva al siguiente capítulo que les quería comentar, que es el de la arquitectura antisísmica. Cuando estamos recorriendo la Antigua, hay algo que llama la atención, sobre todo de los que no son antigüeños, que es el porte de estas columnas. Aquí estamos viendo las encapuchinas, pero ustedes la conocen en un montón de sitios. Están en Santa Teresa, están en la Muni, están en Capitales Generales, están en la Universidad, en la Escuela de Cristo, están por todas partes. Estas columnas gruesas. Bien. Aquí teníamos el problema no solo de las escorrentías que puedan bajar por la tercera calle, sino sobre todo de los terremotos. ¿Cómo construir para estar seguros que el edificio no se viene abajo? Pues bien, en esta imagen tenemos las 2 soluciones básicas para ese modelo de construcción. La primera es que los muros, y en este caso las columnas, sean mucho más gruesas de lo normal. Entonces, contra los terremotos hay 2 soluciones. O el edificio se mueve con el terremoto, y entonces se bambolea, que es como se suele hacer hoy los edificios contemporáneos, o hacemos un edificio tan gordo, tan gordo, tan gordo que no se mueve. O sea, que el terremoto tiene que ser súper espectacular para que eso se mueva. Entonces, lo que se optó fue por la solución de engrosar las fábricas. Entonces, lo que vamos a hacer es poner unas fábricas muy gruesas. Unos muros muy gruesos, unas columnas muy gruesas, y de esta manera estamos seguros que aguantan los terremotos. Prueba de que funciona es que la mayor parte de estas columnas siguen en pie. Entonces, si ustedes van a Santa Clara, o miran los portales de la Muni, o la mayor parte de los portales de Capitales, las columnas siguen ahí. O sea, que al que se le ocurrió la idea, la clavó, porque están ahí, la demostración de que funciona. Al final, cuando aprendieron a construir con esas fábricas tan gruesas, ya las otras soluciones, como la que explicaba el caballero atrás, si refuerzo las esquinas con piedra o no, por las escorrentías y demás, ya no importa. Cuando haces muros de 1,20, 1,40, ya está resuelto. De nuevo, cuando ustedes vengan a la Casa Popper lo podrán ver, porque como esa sí que es una casa original del siglo XVIII, podrán ver el porte de los muros. O sea, son unos muros que en algunos casos pueden llegar a tener un 80 de ancho. Con eso, estamos seguros que va a aguantar el tirón de un terremoto. El siguiente punto, después de las paredes, son los techos. ¿Cómo hacemos para que los techos no se caigan? Porque vale, de acuerdo, el muro aguanta el tirón,
Pero ¿qué pasa con las cubiertas? Pues la solución que se aplicó son este tipo de bóvedas que ven aquí, bóvedas que no son semicirculares, sino más pequeñas que semicirculares. Esas son unas bóvedas que se llaman bóvedas vaídas. ¿Qué ocurre con una bóveda vaída? Si ustedes tienen las bóvedas ojivales del mundo gótico, como las de la Catedral de Notre Dame, la de París, que se quemó hace poco, esas bóvedas tienen la magia de que descargan en vertical. Entonces, todo el peso de esa bóveda va hacia el suelo. Entonces ya está. No tenemos ningún problema, porque la cubierta no tiene un punto intermedio que sea débil y se vaya a quebrar de esta forma. Lo que vamos a hacer, ya digo, las góticas, en una cubierta plana podemos romper por el centro, no hay ningún soporte y esto se hunde. En las góticas baja en vertical. ¿Qué ocurre en las semiesféricas? Las semiesféricas sí se puede romper por medio y se puede caer. ¿Qué ocurre en estas que son tan planas? Pues bien, estas que son tan planas, cuando la Tierra se mueve, como son planas, se mueven a la horizontal, como se mueve la Tierra. Entonces, mientras el terremoto venga a la horizontal, que es la mayor parte de los temblores, las bóvedas rebajadas aguantan. Si el terremoto viene a la vertical, que son los más destructivos, ahí se lleva todo por delante. Pero si va a la horizontal, como esto va a la horizontal, se está moviendo a la horizontal la bóveda, aguanta el tirón. Y lo que hicieron fue poner bóvedas planas. Lo que tienen que hacer al final es descargar, y en la imagen no se ve, no conseguí ninguna que se viera, y es que si ustedes van, que esto es Capuchinas, si vieran la columna de la esquina es todavía más gruesa que el resto. La próxima vez que vayan a Capuchinas con sus turistas, véanlo, las columnas son muy gruesas, las de la esquina son el doble de gruesas. Y de esa forma, los empujes de las bóvedas a la horizontal descargan sobre la última columna y aguanta el terremoto. Entonces ahí tenemos las soluciones perfectas. Fábricas muy gruesas, bóvedas rebajadas que se mueven a la horizontal, aguantan los terremotos. ¿Qué ocurre si había cúpulas semiesféricas con la mitad de una naranja? Que se caen. ¿Y qué ocurrió con las cúpulas semiesféricas que había aquí en el terremoto de Santa Marta? Que se cayeron. Bien, es más, en la catedral las cúpulas semiesféricas de José de Porres ya se habían caído, su hijo Diego tuvo que rehacerlas y en el terremoto de Santa Marta se volvieron a caer. La ventaja es que ellos sabían que solo se caían esas, de modo que decían, bueno, al siguiente terremoto se nos caen 3, habrá que arreglar esas 3 y ya está, las demás van a aguantar. Y aguantaron. El problema está en que al fallar esas 3, las 3 hemisféricas, se quedaron espacios vacíos. Entonces, cuando las horizontales se están moviendo, hay un espacio vacío, y en el espacio vacío se caen las siguientes. Por eso, cuando ustedes entran a la catedral, ven que hay un pedazo de cúpula caída a la derecha de la entrada, esa ya es del terremoto de 1976. ¿Por qué se cayó? Porque faltaban las otras. Como hay un espacio vacío, se caen. ¿Qué le ocurriría a la catedral hoy si se mantiene como está en la actualidad? Pues que al siguiente terremoto se va a seguir cayendo. ¿Qué habría que hacer para estar seguros de que no se cae? Rehacer las cúpulas. Si ponemos todas las bóvedas y no hay espacios vacíos, en el siguiente terremoto no se va a caer. ¿Qué es lo que hemos propuesto desde el patronato, cuando yo estaba en el patronato y el actual patronato que siguen estando ahí? Recomponer las bóvedas para que no haya espacios vacíos. ¿Qué es lo que ha dicho el Consejo? Que no. ¿Qué va a ocurrir? Que se van a caer. Entonces, bueno, habrá que conseguir un mejor consejo, o incluso eliminarlo, que tampoco sirve. Entonces, ¿quién fue la persona que estableció estos principios antisísmicos de las fábricas gruesas y las bóvedas vaídas? Pues fue Diego de Porres. Ustedes le conocen perfectamente, han recorrido la ciudad, saben cuáles son todas sus obras, ¿de acuerdo? Entonces, Capuchinas, Escuela de Cristo, Santa Clara, la Muni, la Casa de la Moneda, estas obras maravillosas de Diego de Porres. En los libros de historia del arte hay un término muy bonito que es barroco sísmico, que es muy chulo para referirse a este tipo de construcciones. Lo que los libros de historia del arte no les dicen es que eso es un invento hecho única y exclusivamente en la antigua Guatemala por Diego de Porres. Entonces, eso no existe fuera de Guatemala con esas soluciones. Y en algún momento se puede replicar, pero el lugar donde se originó, donde alguien craneó una solución contra los sismos, fue aquí y fue Diego de Porres. ¿A partir de qué? A partir de la experiencia de su padre, porque no sabemos si el arco es de José de Porres, pero cuando se construye el arco es el arquitecto más importante de la ciudad, entonces si no es de él, debía andar cerca. Entonces en el arco ya ha hecho una prueba en la propia catedral. En el terremoto de 1717, Diego de Porres anota qué se ha caído, qué no se ha caído, y entonces decide copiar lo que no se ha caído, y es cuando decide difundir por toda la ciudad las fábricas gruesas y las bóvedas vaídas. Entonces, nuestro Diego de Porres es este arquitecto genial que llevó a cabo estas soluciones. Y claro, las soluciones de Diego de Porres nos lleva a su edificio más singular, que es la torre circular del convento de Capuchinas. Ese sitio donde todos ustedes han estado, conocen todas las leyendas en torno a este convento, saben, y le han dicho un montón de gente, que aquí torturaban a las monjitas, que eran muy mal portadas, y había que meter la cabeza ahí para que les cayera la gota. Bien,
El convento de capuchinas en principio es igual a cualquier convento de clausura organizado en torno a claustros, diferentes por tanto a las catalinas o las concepcionistas, donde lo que vamos a tener, como en cualquier convento de monjas de clausura, es un patio para las monjas de coro, en torno a las cuales van a vivir las monjas de coro en clausura absoluta. Tiene que haber siempre un segundo patio para las monjas legas, las que hacían de criadas de las monjas de coro, y puede haber un tercer patio donde está la enfermería. Esto era el sanatorio, pero además, Diego de Porres, cuando concibe el sanatorio, se pone en marcha un proyecto muy atractivo y es, bueno, ¿qué va a estar viviendo aquí? Las monjitas enfermas. Bueno, cuando uno está enfermo, pues le apetece estar en las mejores condiciones posibles. Primero son celdas individuales, cada monjita tendrá la suya. Segunda, y todos lo saben, tienen sus letrinas propias. Imagínense que la enfermedad es por diarrea. Pues qué bueno que a la par de la cama uno tenga su letrina y ya está, puede ir allí en todo momento. ¿Es práctico o no es práctico? ¿Vale? Además saben que en el acceso, que tendríamos por aquí, en este lado, están las dos bañeras, que tenían un tabique que dividían, bañeras donde entra el agua caliente y el agua fría. No voy a entrar en todos esos detalles hoy, pero les dejo como titular, ¿de acuerdo? Estamos ante un sanatorio de hidroterapia, o sea, no sabemos si la monja se va a curar, pero limpita va a estar muy limpia, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que tenemos en todo este sanatorio de hidroterapia es que, claro, si yo pongo letrinas en este segundo nivel donde están las celdas de las monjas, tengo que poner agua, porque si no pasa el agua corriendo, pues esto va a ser una cochiquera, ¿cierto? Imagínense ustedes 18 monjas con diarrea ahí echando sin cesar, pues puede ser terrible. Entonces, Diego de Porres tiene que solucionar un problema y es que haya agua para ese segundo nivel. Y ustedes saben que el sistema hidráulico de la antigua, el de los acueductos, el de los 3 acueductos, el de San Juan Gascón, Santa Ana, Pastores, que lleva agua a las torres de agua que tenemos por toda la ciudad, llega al primer nivel, pero no llegaba al segundo nivel. Entonces lo que Diego de Porres hizo es colocar una serie de depósitos en un tercer nivel, que son todos estos circulitos que ven aquí. Entonces cuando ustedes entran en las celdas de las monjitas, en esas celdas para las enfermas, verán los arranques del piso de los diferentes tanques de agua que estaban en el tercer nivel. Y entonces, esos tanques de agua ya tienen, aquí lo pueden ver en la impronta, ahí se ven todos los canales de distribución que llevaban el agua hacia las diferentes estancias de capuchinas. Entonces, llevamos agua a las letrinas, llevamos agua hacia las diferentes bañeras, el lavamanos, la pila y todo lo demás. Curiosamente, ustedes saben que esto no se puede ver. Ni siquiera desde el otro lado, aquí es donde estaría esa galería que han hecho un museo, hay una puerta que está ahora cerrada, cuando yo la conocí hace años, cuando era Tobar el conservador, todavía se podía salir, y aquí hay una reja. O sea que sus turistas no se van a suicidar. Bueno, si se quieren suicidar, se suicidan. Pero en principio no se van a suicidar. Podrían ustedes salir hacia esa terraza y podrían ustedes explicar a sus visitantes cómo está esa parte del entramado hidráulico. Desde ahí se puede ver muy bien, lo tenemos aquí, estaría quedándose en este punto, que lo tenemos aquí. Ahí hay una serie de bañeras de superficie donde el agua se calienta con el sol, un sistema parecido al que tenemos aquí en la Casa Popenoe, ¿de acuerdo? Después hay otras ya por este lado donde ya se va a calentar agua caliente y demás. Todo eso de esa terraza se podría ver. El consejo perfectamente podría dejar la puerta abierta, ustedes podrían salir, podrían llevar a sus visitantes, mostrarles todo eso, pero no pueden. Y no pueden porque el consejo no les deja. Y no les deja porque al consejo no le da la gana. No hay ninguna otra razón. No hay razones de conservación, no hay razones de seguridad, sencillamente es el capricho de que un día alguien de consejo cerró la puerta y dijo, hasta aquí, ya no estamos más aquí. De nuevo, tenemos un lugar muy atractivo, porque sanatorios para monjas enfermitas de clausura, con todo este sistema de hidroterapia, es el único en el mundo. O sea, sus visitantes irían de una ciudad donde está una cosa sorprendente que no hay en ninguna otra parte del mundo y se van a ir sin entenderlo, porque ahí no se puede entrar. Así que cuando consigan que cambien los carteles, o al mismo tiempo, que les dejen entrar ahí con sus visitantes, para que puedan ver todo este entramado hidráulico. Entonces, claro, el resto ya es muy sencillo. Ahí estaríamos viendo, aquí está la escalera de acceso. Esta celda tiene un doble nivel, porque posiblemente era la celda de la monja enfermera, y entonces al interior hay unas improntas de alacenas, ahí estarían todos los frascos con los ungüentos, podrían estar las mantitas, las cobijas, las sábanas y demás, ¿de acuerdo? Esto de aquí, las famosas torturas de la gota de agua, son aliviaderos. Piensen que aquí está el depósito de agua. Entonces, cuando Diego de Porres hace el cálculo, lo que piensa es qué ocurre si el agua llueve demasiado, porque todo esto se recogía por lluvia. Entonces, habría un tejado de 2 aguas sobre cada depósito y una canal que metería el agua al interior. Todavía quedan algunos tubos que se ve cómo meten el agua al interior de los depósitos. Entonces, lo que Diego de Porres hace es, si se llena demasiado, con demasiada agua, hay un punto que está al interior, donde el agua ya sale por aquí. Entonces, si llueve mucho y se llena el depósito, se cae.
y hago unos aliviaderos gigantescos para que esto no se hunda. Porque claro, el hombre está haciendo un invento que es único, o sea, nadie se ha hecho esto. Se lo está inventando él ese día y dice, mira que si me equivoco y a la primera tormenta gorda las monjitas se quedan sin la mitad del convento, entonces mejor lo hago muy exagerado. Entonces todos estos son los aliviaderos para estar seguros que los depósitos se vacían. De nuevo, si ustedes pudieran caminar por aquí arriba del todo, ahí sí que no suben a los turistas, porque ahí sí que se les abre la cabeza. Entonces, ahí sube uno de ustedes en nombre del grupo, se sacrifica y explica a los demás lo que hay. Bien, entonces, yo sí que me subí, ya digo, en los tiempos de Tobar fue un encanto y me dejó no solamente subir, sino también meterme en la alcantarilla que hay por debajo de la torre. Estos son los aliviaderos. Y claro, había un problema, todo este sistema funciona siempre y cuando haya agua. Entonces, ¿qué ocurre si no llovió mucho? Por cierto, hicimos el cálculo, ¿cuántas veces había que tirar de la cadena a las monjitas para quedarse sin agua? Tenían que tirar 50.000 veces en un año. O sea, ya es 50.000 veces en un año. O sea, imagínense la cantidad de pinos que hay que plantar para tirar 50.000 veces. ¿Bien? Entonces, el recurso final es el aljibe inferior. Esto es un depósito de agua. Por esta ventana entra el agua. Cuando llueve, entra el agua. Eso es el objetivo de esa ventana, que el agua entre. Porque lo que queremos es tener un aljibe en la parte inferior. Entonces aquí se habría sacado con cubos, la monjita bajaría hasta el peldaño donde está el agua y saca el agua y ya está. Entonces no es más que un aljibe. Por eso es muy húmedo todo el año, por eso cuando llueve el agua le entra, bien, por eso digo que por no tuvo inconveniente en que haya una alcantarilla que rodea todo este conjunto. Si algún día entra en la alcantarilla, como yo hice, tengan cuidado porque la escalera, la alcantarilla baja y no se golpea en la cabeza. Yo creo que todavía me duele el golpe de aquel día. Bien, entonces, un aljibe, un aliviadero, los depósitos de agua, todo aprovechando ese espacio final del sanatorio. Entonces, ese sanatorio de las monjas, no lo cuento yo, lo cuenta la madre abadesa que dirigía este convento el día que se destruyó en Santa Marta de 1773. Y vamos a ir ya avanzando para el final, hablando de las casas de la Antigua. En esencia, en Antigua hay algunos edificios del siglo XVII, básicamente iglesias y conventos, muy reformados. Entonces, la catedral es de finales del XVII, pero sabemos que tras el terremoto de 1717, Diego de Porres hizo una reforma importante. San Francisco también es de 1780, pero también Diego de Porres hace una intervención importante tras el terremoto de 1717. Lo mismo ocurriría con la iglesia de San Pedro, del Hospital de San Pedro, también Diego de Porres tiene que intervenirla. Entonces, en las iglesias hay algunas que quizás puedan tener estructuras del 17, del 16 ninguna. Todas fueron demolidas y reconstruidas, porque las 16 eran muy pobres, muy humildes, y todas querían reconstruir. Ahora, a nivel de vivienda, yo de las que he conocido hasta ahora no he conocido ninguna vivienda anterior al siglo XVIII, y posiblemente no haya ninguna vivienda civil, privada, anterior al terremoto de 1751. Sí que hay, por ejemplo, la parte de la Escuela de Cristo, que es una casa privada, sí que es anterior, puede ser de 1740. La parte de Capuchinas, que hoy es privada, sí es anterior, de 1736, pero estamos hablando de partes de los conventos. Pero para casas públicas, prácticamente todas son posterior a 1751, no tanto por el terremoto como por el éxito económico de la ciudad. Tienen mucho dinero y quieren renovar todas sus casas. La casa modelo del siglo XVIII, por antonomasia, no es esta de aquí, es la que está al otro lado del jardín, ¿vale? Porque esto es la ampliación que hizo Wilson Pópeno en los años 40. La casa Pópeno que todos conocen sobre la primera avenida sur sería la casa modelo del siglo XVIII. Cuando quieran ver de las casas más antiguas que se conservan en la ciudad, es la casa Pópeno. Siglo XVIII, 1762. Creo que ya a estas alturas todos lo saben. La casa del oidor es una bonita leyenda del famoso oidor Luis de las Infantas de 1632, pero no es cierto. La casa que vemos hoy no es de Luis de las Infantas, ahí nunca vivió Luis de las Infantas, ni es de 1632. La casa que tenemos ahí es una casa de 1762. Incluso hemos hecho una pequeña ventana arqueológica de la última tubería que reparamos, donde encontramos una pila por debajo de la casa de 1762, pero una pila de 1718-20, después del terremoto de 1717. O sea, todavía no hemos encontrado estructuras del siglo XVII. Lo que estamos encontrando son estructuras de la primera mitad del XVIII, en la casa Pópeno. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo de casa del siglo XVIII. Y es un buen ejemplo, muy bien conservado. Wilson Pópeno la restauró con muy buen criterio para mantener la casa original del siglo XVIII. Entonces, supongo que todos la conocerán, los que no, vengan a verla para que vean cómo es una casa del XVIII. Entonces, si la ven desde la calle, desde la primera avenida, son esas grandes ventanales, con grandes muros de ventana a ventana, porque hay una proporción. Recuerden que las ventanas que hoy vemos tienen balcones de madera, y en esta fotografía que el propio Wilson Pópeno tomó en 1929, no están los balcones de madera. Los balcones de madera los incorporó Wilson Pópeno en 1937,
copiando los de la Casa de las Campanas o los de la Casa Pellecer, y esos son de fines del 19. Entonces no le cuenten ustedes a los turistas que los balcones de madera son los del mundo hispano-guatemalteco, porque no. Los balcones de madera que están en la antigua son todos de finales del 19 o después. Y ya en los años 40 empezaron a aplicar el aceite quemado, que les daba ese color negro a los balcones. Saben que el amarro ya le hemos quitado el aceite quemado, hemos dejado el color natural. ¿Por qué? Ya digo, en el siglo XVIII ni eran de madera ni eran negros. Eran de metal, eran finos, eran estrechos. Entonces eso que están viendo ahí serían los balcones propios del siglo XVIII. Ustedes van a poder encontrar un montón de edificios del siglo XIX. Recuerden que la antigua no fue totalmente abandonada, que lo que va a suceder es que la mayor parte de la población se va a la capital, pero aquí quedaron viviendo fácil unos 5.000 habitantes, que cuando se creó la independencia de Centroamérica de México, no de España, recuerden que primero se hicieron parte de México y luego de España. Claro, el día que dejaron de ser españoles, perdieron la ocasión de ser campeones del mundo de fútbol, peor para ustedes, allá su vida. Bien, entonces, cuando se crea la República Unida de Centroamérica, la capital de los estados centroamericanos era Guatemala, pero la capital del estado de Guatemala fue la Antigua. Entonces la Antigua, en 1823, 24, 25, era la capital del estado de Guatemala, para que vean que volvió a recuperar su vida. En ese momento se empiezan a reconstruir, que no a restaurar muchas casas, o directamente se hacen casas nuevas. Hay un gesto muy interesante en la Antigua, que es muy fácil ver casas del siglo XVIII reconstruidas en el siglo XIX. Entonces aquí la Joyería del Ángel o la Casa de las Campanas, ¿de acuerdo? Ahí sabemos todos, estamos en Cuarta Calle y Tercera Avenida. Tienen la parte superior del muro está retranqueado. Ven que la parte inferior es muy grueso y la parte superior es más estrecho. Estos son casas del 18 que reconstruyeron. Y cuando reconstruyeron les dio hueva hacer el muro así de alto, porque eso sería muy caro, lo hicieron más estrechito, la subieron y asunto resuelto. Entonces, cada vez que ustedes se encuentren en la Antigua una casa que tenga la parte inferior del muro grueso y la parte superior del muro más estrecho, es una casa reconstruida en el siglo XIX. Los muros inferiores pueden ser del 18, pero ya la casa que ven hoy ya son del siglo XIX. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a poder ver? Lo mismo ocurriría con casas de 2 pisos. Sí había casas de 2 pisos en el siglo XVIII en la antigua Guatemala y en el siglo XVII. Hay un montón de documentación, en los famosos protocolos que publicó Juan José Falla, hay un montón de documentos ya en el siglo XVII donde hablan de las casas de 2 pisos. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que con el terremoto de Santa Marta, muchos de los segundos niveles se vinieron abajo y ya no los quisieron hacer. Porque no había tanta gente, no había necesidad, era muy caro, la cosa se complicaba mucho y no los quisieron hacer. Fuera de los edificios públicos, religiosos o laicos, la mayor parte de casas de segundo nivel que ustedes puedan ver ya son del siglo XIX o incluso del siglo XX. Entonces, si salen por la primera avenida, la Casa de los Castillo, que tenemos casi enfrente, esa ya es una casa de los años 50. Cuando ustedes vean la Casa Amarilla, que está a la par de la Casa del Ron, donde estaba el Hospital de Santiago, ahí sí que tienen incluso algún falso segundo nivel, son construcciones ya de los años 50-60. Entonces estamos hablando de cosas completamente diferentes. Bien, entonces, aquí es muy interesante, esa es la del 18, no quedan muchas. Yo no he visto todas las casas de la Antigua, por supuesto, pero las que conozco en la Antigua, que yo esté seguro que sean casas privadas del 18, queda la Casa Popenoe, queda la Casa de los Carpio, que está pegada a Firma, esa es una casa preciosa, conserva incluso mejor la estructura interna de la Casa de los Carpio, está mejor conservada que la de la Casa Popenoe, solo que los Carpio sí que subdividieron la sala, hicieron algunos cambios interiores que no funcionan igual. Entonces, la que está a la par de Firma, la casa donde vive hoy Martita de Carpio, esa es una casa del 18 que está bastante bien conservada. Bien, la Casa Pellecer, la que está pegada a San Martín, aquí en la Sexta Calle, esa también es una casa del 18 con modificaciones importantes al interior. Hay toda una crujía que ya es del siglo XIX, aparte que el propio Pellecer cambió algunas cositas al interior, ¿vale? Y luego, sobre la Santa Rosa, al otro lado de la Santa Rosa, que os decía antes, que es la última alameda que se urbanizó, la primera que tuvo empedrado, ahí sí quedan restos de casas del 18, muy alteradas, porque todas las familias que viven aquí, los Littmann, los Bosch, han cambiado un montón de cosas, pero hay restos del 18 muy, muy interesantes. La Casa de las Mil Flores, donde está el Hotel de las Mil Flores, el hotel no, el hotel es una modificación de los años 40, pero la parte de esa cuadra de las Mil Flores que da sobre la Segunda Avenida, ahí sí quedan espacios del siglo XVIII. Pues bien, para cerrar, por tanto, nuestro recorrido por la Antigua, les muestro una imagen que he tomado hace un par de horas, estaba nublado y se había sido oscuro, ¿qué le vamos a hacer? Es estos días lluviosos de la Antigua, pero que es un punto muy interesante para que ustedes comiencen contándole una visita a sus turistas. A la larga estamos en la calle más significativa de la ciudad, la calle del Arco, y aquí pueden ver todo lo que les he contado hoy. Pueden ver
la ciudad majestuosa diseñada en el siglo XVI, cuando las ciudades americanas fueron mucho más confortables que las ciudades europeas, y si no, miren el ancho de la calle. Recuerden que de fachada a fachada es el ancho original de las calles. Es un buen momento para explicarles por qué esto no era una colonia, bien, porque aquí llegó a haber hasta 3 universidades cuando no las había en la capital de todos los reinos. Les pueden contar ese gusto por hacer una ciudad bien ventilada, bien iluminada. Les pueden contar que aquí no pintaron nada ningún ingeniero militar italiano, que la ciudad la trazaron los habitantes que estaban ya en Ciudad Vieja y San Miguel Escobar, que los límites de la ciudad son muy lindos porque son los conventos. Saben que el límite es el convento de la Merced, el convento de Santo Domingo, el convento de San Francisco y luego la escorrentía de la Santa Rosa y la Santa Lucía. Ahí están los límites de la ciudad. O sea, utilizaron cierta lógica, no del todo, porque al final el agua se mete por la cuarta y se lleva un cacho de ciudad. Les pueden explicar que los empedrados son muy bonitos, pero que no son de época hispano-guatemalteca, que las banquetas ya son recientes, que hay casas. Claro, aquí tenemos una muy linda de finales del 17, que es el arco, porque el arco es el original, ¿eh? El arco lleva ahí desde 1694 y ha aguantado el tirón de un montón de terremotos. Que la iglesia que está a la par posiblemente también sea de finales del 17, que es posible que la base de Posada Don Rodrigo sea del siglo XVIII, pero que eso ya es el recrecimiento del siglo XIX, y que sin duda estas casas de 2 pisos ya estamos a finales del XIX, cuando esta ciudad se vuelve a poner en marcha al 100% porque llegaron los cafetaleros. Esos cafetaleros que en el invierno de 1885 a 1886, lo cuenta Regina Wagner en su Historia del Café, descubrieron que esas malvadas heladas habían matado todos los cafetales, salvo alguien que había decidido plantar café en las ruinas de San Agustín. Y ese día dijeron, pues si las ruinas protegen los cafetales, vamos a fabricar ruinas. Y así ustedes podrán contar que la mayor parte de las ruinas de la Antigua no son del terremoto de Santa Marta, ni del terremoto de 1976, que la mayor parte de las ruinas de la Antigua las hicieron los cafetaleros de finales del 19, cuando empezaron a levantar los tejados de todos los conventos, todas las iglesias y todas las casas abandonadas para plantar el café dentro o ponerlo a secar. Y entonces entenderán que, habiéndose cargado la ciudad entera, los cafetaleros, que menos que tomarse un buen café de la Antigua en el parque de la ciudad, ¿cierto? Pues bien, muchas gracias.